Bueno, bienvenidos. Esto es un encuentro entre colegas, productores podcast, en este Día Internacional del Podcast. Voy a contar un poquito cómo surgió la iniciativa. Hace un tiempo nos conocemos con Ale, con Andy, con toda la gente de las otras mesas, y venimos hablando de temáticas que tienen que ver con nuestra vida profesional, con cómo es trabajar con clientes, con cómo es hacer nuestros propios podcasts y cómo se empieza a desarrollar una industria que todavía quizás no está completa, le faltan partes, hay nomenclaturas que no tenemos claras o no son comunes. Y venimos charlando un poco por mail, un poco por WhatsApp, un poco informalmente, y queríamos como darle cierta formalidad y hacerla pública en este Día Internacional del Podcast 2021. Así que le damos la bienvenida. Ale, Andy, ¿cómo están? Feliz día, amigues, ¿cómo están? Feliz día, muy bien, contenta de estar acá con ustedes, con los dos Andys. Para ser más claros, me pueden decir Fechi y Andy es Andy y Me seguimos pueden así. decir cookier también, no hay problema. Me pueden decir Ale, no hay problema, chicos, tampoco. Bueno, Bueno, sí, la idea es como compartir un poco nuestras experiencias profesionales para que otras personas que sea que recién están iniciando o que están hace un tiempo y están también buscando profesionalizar, podamos de alguna manera, bueno, tener este espacio por el momento virtual para compartir esas experiencias y de alguna manera, no sé si unificar criterios, pero por lo menos saber que no estamos en soledad transitando este mundo inhóspito, sino que nos tenemos y nos podemos preguntar cosas y demás. Así que la idea también de esta conversación es compartir un poquito de nuestras experiencias, ya sean grandes o chiquitas, contribuir desde el camino que hemos realizado y bueno, y tratar de prevenirlos o de decirles, che, capaz que puede ser por acá, o no dejen de contemplar esto, no dejen de contemplar aquello. Así que si les parece, chicos, chicas, vamos a empezar con esta charla. Dale. bien, por eso el título de esta charla es cómo evitar perder tiempo y plata haciendo podcast, que es un Qué poco hermoso. la necesidad de compartir y de decir esto a nosotros ya nos pasó y no tiene que ver tampoco con una, digamos, visión empresaria, sino no más a nivel profesional, que uno a veces se mete en proyectos que llevan más tiempo del que uno pensó, se cobraron un poco menos de lo que salían, y más que nada es como la propia experiencia hace que eso funcione. O sea, después nos damos cuenta cuáles son los factores y las cositas que pueden cambiar. No siempre es culpa de uno o de otro, es más que nada empezar a unificar criterios y formatos de trabajo. Hablando de eso, de criterios y formatos de trabajo, el primer eje que va a tratar Ale es qué es el podcast en contexto de los otros medios, porque es un medio muy nuevo al que nos acercamos gente de otros medios. Exactamente, sí, rumbo a esta profesionalización de este nuevo medio, muy bien lo dijiste, porque muchos también dicen, bueno, es un formato, es un contenido, ¿qué es, no? Y es tantas cosas, porque de repente su naturaleza, a ver, tiene una gran parte de la carga de Internet y esto de la accesibilidad de que todos podamos hacer un podcast, ¿no? De repente si tenemos un celular, una conexión a Internet, alguna aplicación para grabar, ya podemos comenzar a desarrollar este tipo de contenidos, pero a su vez al paso del tiempo comienzan a identificarse diferentes corrientes, diferentes ligas, diferentes oportunidades en donde se pueden hacer podcasts de distintas formas, ¿no? O sea, podemos empezar desde algo súper, invertimos nuestro tiempo, usamos nuestro equipo, aprendemos a editar con tutoriales de YouTube, todos lo hemos hecho alguna vez y en algún momento, pero después empezás a decir como, bueno, pero si tal vez quiero desarrollar un proyecto en donde hay más presupuesto y capaz que voy a trabajar con marcas o ya exigen división de roles, que me parece que es algo fundamental para el tema de la profesionalización, es un tema, ¿no? Porque de repente, ¿qué roles se necesitan para producir un podcast, ¿no? ¿Cuál es la figura acá del guionista, la figura del editor, la figura de los distintos tipos de producción que se pueden ejecutar dentro de un proyecto? Hoy vamos a tratar de hablar un poquito más de esto, ¿no? Para meternos en esto que es más profesional en un punto a nivel de división de trabajo, a nivel de presupuestos también, y de actividades que desarrolla cada uno, ¿no? Porque de repente, capaz que sabemos que esta persona es editora y puff, nos encanta cómo edita, ¿no? Y de repente tiene un color de edición, un formato especial que lo hace ser un profesional o una profesional única, único, único, ¿no? Y así con tipos de productores, y así con tipos de editores, y así con tipos de guionistas, ¿no? Que de repente eso se empieza a ver acá en el sector
argentino, vamos a decir, ¿no? Que de repente empiezan a destacarse ciertas figuras, que de repente yo hace un tiempo estaba tuiteando en mis redes que hay ciertos tipos de producción que identifico mucho, que vos decís, esto es de una persona. Me pasa con Andy Cookier, me pasa con un editor de posta también, que ahora no me está saliendo el nombre, pero genio total. Y de repente Nacho también un poco con... Gratucho. no, Fernández, me parece que Ah. es el... Sí. Y genio, y se nota mucho cuando son ediciones de ellos. Y así con varias personas más del sector, ¿no? Pero bueno, sería una lista inmensa. Así que es importante mencionar esto, que van a haber proyectos amateur que todos vamos a poder desarrollar desde nuestra inversión de tiempo y de recursos, y inversión también de aprendizaje. Van a haber podcasts que van a ser más comerciales, ¿no? Esto de, ok, tenemos un presupuesto, podemos contar con un equipo, ¿no? Podemos contar con presupuesto de producción, que vamos a ir de un lugar a otro, que ya empieza a ser, bueno, de cierta forma las grandes ligas a nivel, o los grandes tanques a los que se apuntan a veces también en el nivel producción comercial, ¿no? Que es algo que lo podemos extrapolar o lo podemos comparar un poquito con lo que sucede en otro tipo de industrias culturales, como por ejemplo el cine, como por ejemplo la televisión, como por ejemplo la radio, que está esta división de roles presentes. Así que bueno, ¿por qué esto de repente empieza a tener sentido con el título, si queremos, ¿no? Porque a veces cuando empezamos a otorgar nuestros servicios a personas que tienen algo de presupuesto, algo, no estoy diciendo muchísimo, para contratarnos, de repente tenemos que estar bien asentados para decir, bueno, este es el trabajo de edición. Y el trabajo de edición no es trabajo ni de producción ni de guionista, ¿no? Y si de repente querés que yo haga las tres cosas, porque el proyecto tal vez me posibilita a que sea así, ok, no es el caché, digamos, de edición que te voy a cobrar por episodios, y después vamos a estar hablando de cómo cobrar, ¿no? La edición y un montón de cosas más. Sino que es esto más la coordinación de grabación, ¿no? Si te hacen ir al piso, a de repente ver que la persona esté con la boca cerca del micrófono, básicamente, o que no se vayan de tema hablando, ¿no? Que estemos respetando el roadmap, si se quiere, de lo que es el programa o el contenido que vamos a desarrollar. Y así, ¿no? Si tenemos que hacer cumplir varios roles, porque podemos mucho, por ejemplo, Andy Cookier acá es la prueba en vida de edición, producción combinados, ¿no? Desarrollando proyectos copadísimos, y eso se tiene que contemplar, no es que por un mismo precio yo voy a hacer todo eso, ¿no? Porque también es la cantidad de horas que voy a estar apostando a un proyecto. Claro, que la ¿Qué les parece? que la cantidad de roles, o Claro. sea, que los roles los haga una sola persona no quiere decir que se le tiene que pagar como un solo trabajo. Eso es un poco el Total. resumen. Exactamente. Porque también es eso, potencia el trabajo, no solo por una cuestión de tiempo, y ya me pongo un poco, obviamente que hay una cuestión también de salud física y mental de quienes trabajamos, también es potenciar el trabajo, porque el trabajo en colaboración siempre mejora. No tengo dudas de esto. Cada vez que trabajé con alguien y puso lo mejor de lo suyo en su rol y yo puse lo mejor de lo mío en mi rol, el proyecto mejoró. Eso no tengo dudas. Sí. Y también esto es como una propuesta para todos los que hoy están haciendo un podcast solo, que es como el primer paso y está bárbaro, que empiecen a buscar un socio para hacer una prueba, un experimento de otra cosa y que eso sea un proyecto a discutir, a pensar, a poner como en abismo lo que uno piensa de su, como decías, de su estilo y combinarlo con otro. Porque para mí ahí es como algo que empieza a abrirte un poco la cabeza también, como surgen cosas que uno no se imaginaba trabajando en equipo. Sí. Y eso es Totalmente, y aparte fundamental Perdónale. digo, no nos Sí. olvidemos que también estos productos son productos artísticos, o al menos esa es mi visión, ¿no? De repente cuando empieza a haber esta necesidad de diferentes roles para ejecutar un contenido de esta forma, para mí es un contenido artístico. Entonces la mirada enriquecida cuando hay varias personas en tu equipo y de repente una se especializa más en una cosa que otro, hace que tu contenido sea superador en un punto, ¿no? Y eso me parece interesante. Más allá de ya todos los planos laborales, económicos y demás, digo, si queremos hacer una pieza que de repente nos represente, porque también hay una corriente artística, ¿no? De, bueno, quiero hacer el podcast porque es un espacio de expresión y yo quiero o compartir mi información con el mundo, quiero inspirar, algo de misión también en el podcast, que es muy romántico. Y me parece que está bueno tomar lo que vos decís, Andy Fechi, de lo de la división de roles y lo de enriquecerse y salir a buscar a un complemento, ¿no? Que tal vez tiene esos dotes que uno no tiene por naturaleza o por experiencia profesional.
Bueno, yo ahí quería aportar un caso autorreferencial que te involucra a vos, Ale, que es que cuando yo empecé a hacer mi primer podcast, Gatocracia, bueno, es como decís, yo tenía experiencia produciendo, sabía editar y estaba confiada con lo que hacía, pero hablé con vos contándote esto, vos te interesó incursionar en la producción porque vos hacías otras tareas en ese momento y me complementó un montón tu mirada porque vos tenías una manera de trabajar como más esquemática, más, bueno, el guión tiene que ser así, así, y yo como lo tenía todo en mi mente, también a veces cuando uno recién empieza y empieza a trabajar y hace varias cosas, tiene todo en su mente. Entonces ahí hay que aprender a trabajar con otras personas y no puede estar todo en la mente de uno porque no hay otra persona que nos pueda leer. Entonces ahí estuvo buenísimo el intercambio de Ale o cómo estructuraba ella los guiones. Yo los hacía nada que ver, entonces yo aprendí muchísimo trabajando con ella durante creo que 2 temporadas enteras que estuvo produciendo para Gatocracia a la par mía y había episodios que yo sabía que ella era mejor para contar esa historia porque ella la apasionaba más y la contaba ella, la escribía ella, incluso alguno lo relató ella. Entonces, para mí está buenísimo diferenciar esto de producir lo propio versus trabajar para otras personas, sobre todo cuando recién empezamos. En mi caso me pasó así, o sea, yo tenía muchas ganas de hacer ese podcast y todavía no tenía tanto, o sea, no era como ahora que ya puedo decir que sí, vivo de editar, producir, asesorar, esto y lo otro de podcast. En ese momento realmente no era así, tenía muchísimos otros trabajos y era como muy poco lo que yo podía ingresar del podcast. Entonces, también está en los medios eso de que estamos muy mal acostumbrados a trabajar gratis o por poca plata con esta famosa cuestión de, bueno, te voy a mencionar o te voy a visibilizar o como sea que les llamen para decir no te voy a pagar plata. Entonces, en ese contexto, yo dije, bueno, quiero producir lo propio porque prefiero trabajar, y entre comillas digo gratis, porque nunca se trabaja gratis, aunque no te den plata, siempre se puede trabajar por otras cosas que pueden incluso valer más que la plata, dependiendo de la persona con la que estás trabajando. Y en mi caso personal, empezar a producir mis propias cosas y poder mostrar como en un portfolio lo que yo sabía hacer. También hubo mucho factor suerte y demás, pero me empezaron a llamar para editar y producir otras cosas por las cosas que yo hacía. Entonces, la verdad es que cuando apenas estás empezando, el autobranding es clave, es decir, usar los podcasts que hacemos como marca personal, porque si nadie nos conoce o todavía no tenemos un contacto en el medio que nos pueda llevar como a grandes trabajos o sea, o lo mismo, bueno, vamos a hablar después de cómo cobrar, pero es obvio que una persona que recién empieza y no tiene ningún proyecto profesional hecho, no puede cobrar lo mismo que una persona que hace 4, 5, 2, 10 años está en esto, porque pasa en cualquier profesión. Pero bueno, también es el huevo y la gallina. ¿Cómo empiezo si ninguna empresa o alguien de afuera me contrató? Con lo propio. Hago el Y podcast que eso, me gusta. Sí, me sumo a lo que decía Ale, esto, vos tenías una misión, querías contar algo, no sabías, no habías, o sea, no es que no sabías cómo hacerlo, nunca lo habías hecho. Vos claro. trabajabas de Pero hicimos algo, un demo, sí, o por sea, eso, pero lo que digo es, ese es ahí se rompe el huevo y la gallina. Lo primero que arranca es un deseo, y eso hay que guiarse. También lo que digo es como para complementar. Como el autobranding funciona cuando hay un deseo de hacer algo, es difícil también hacer un audio currículum como técnico, como voy a hacer algo que le guste a los clientes. O sea, sí, si ya tenés un cliente hablado puede es que ser, no sabés. pero esto que estás Hay millones de diciendo, clientes. esto que estás Y O sea, si los diciendo me clientes vamos, parece... pueden ser, y perdón, si los clientes vamos pueden ser también las un grandes poco, empresas o puede ser una pyme, una una persona, persona. tal A mí me cual. pasa que me llame, a ustedes también les pasa que nos llama una persona que tiene una profesión que no tiene, no sé, cientos de miles de pesos para la Claro. producción. Claro. Eso no significa que no pueda hacer su podcast. Obviamente que no va a tener los mismos recursos. Y sí, no va a haber un, no sé, o sea, en el mundo ideal sí, pero no va a haber, no sé, un guionista, un editor. Bueno, Claro, capaz es en este caso la misma persona, pero cómo hacer que nuestro trabajo no nos paguen por hacer 3 trabajos, uno solo. Ok, exactamente. Y soy por eso yo. también, a partir de estas cuestiones, se logra identificar dentro de una necesidad regional o del país que hay clientes A, B, C o D, ¿no? Que van a poder pedirnos determinadas cosas, van a poder contar con específicos presupuestos y en función de eso vamos a poder ver si nos resulta rentable o no nos resulta rentable, ¿no? Empiezo a hablar un poco como de negocios porque estamos acá hablando del dinero, señoras y señores, y estamos hablando también un poco más de presupuestos, ¿no? Y un poco lo Pero que somos, mencionaban antes, al principio, era esto de la inversión de mi tiempo para desarrollar un portfolio, ¿no? Y es el costo de oportunidad, el costo que yo invierto haciendo esto porque sé que tal vez a futuro me puede llegar a posicionar para vender algún tipo de servicio, ya sea a través de la edición, ya sea
desde las consultorías, ya sea a través de participar en otros proyectos o dar charlas o talleres y también que recibas dinero a cambio de eso, Podemos ¿no? decir También un que poco el inicio puede ser ese, o al pueden menos nuestro suceder, inicio. pueden suceder cosas que no te imaginabas. Es un poco eso también, como decirles a Siempre. todos, como si haces el primero, es como Wayne's, el mundo de Wayne. El primero te lo regalan, El el pri- segundo, Vos hacés lo que el van a segundo te lo venir. venden. Sí. Pero también es un poco, esa es la diferencia con otros medios. O sea, acá no hay una centralización de la publicación. Podemos publicar nosotros y como por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo es 40 cartas, algo hecho con mucho corazón Sí. y que llegó a muchísima gente. Y fue más que nada la pulsión de hacerlo y juntar gente y armar comunidad que un saber técnico o un amor por la radio, que es también lo que se confunde un poco a veces con el podcast. Hay algo del podcast que permite un poco como un contenido más narrativo, pensado, editado, como que Sí. podemos volver a hacer, como dijiste, Andy, podemos escucharlo, volver a grabarlo, pensarlo, ir prototipando, que es algo también, un concepto que aprendí con el podcast de diseño que hago. Como que también eso quería agregarlo de que yo vengo del mundo visual, laburar de camarógrafo y trabajar con otros también te da como saberes que no sabías que necesitabas. Hablar de Total. temas... Te metes que en es mundillos. Yo siempre digo poniendo... eso, disfruto Sí. meterme en mundos en diferentes proyectos, neurociencia, gatos. Cuando Andy me dice, che, hacemos gatocracia, Andy, yo no tengo cero, o sea, tengo cero relación con gatos, no es mi mundo, de repente entro, empiezo a relacionarme un poco más, con el derecho también, con las Sí. ciencias, es una cosa increíble, la verdad que es un gran trabajo. Ahora, empecemos a profesionalizarlo, empecemos a cobrar por todo el tiempo que lleva, ¿no? Desarrollar Claro. estos contenidos creativos, porque también a veces es medio difícil, la gente no sabe por dónde empezar. ¿Cómo hago para cobrar una edición? Que también, por ejemplo, una edición se cobrará en función del tiempo que te lleva y sabemos que hay podcasts que son más difíciles o necesitan más tiempo de desarrollo para editar, por ejemplo, o para guionar, que tenés que hacer investigaciones, tenés que chequear fuentes, volver a un cliente, que te aprueben eso, digo, son muchas cuestiones las que hacen a nuestra labor, no es que de repente, Sí. generalmente se ven como los resultados finales, ¿no? Gente hablando, tiene, o de repente sí. que haya testimonios, pero Lo por que tiene la detrás, producción es que es invisible. Vos la tal cual. edición, cuando escuchás un podcast, puedes decir, obviamente es súper... a mí me pasa que veo que hay podcasts que están muy bien editados y no me gustan, a mí, porque está bien, puede pasar, pero sé que están bien editados, y a otros que no estén tan bien editados, otra persona, no sé, puede estar en el top 10 si querés, o sea, por eso es muy subjetivo, pero sí valorizar el trabajo de producción porque es invisible. Primero porque a veces es raro hasta que nos nombren, algunas personas tienen la gentileza de poner los créditos, hay gente que no sé si necesariamente está bien o mal, porque eso se puede pactar también. A veces si en la negociación no se puede avanzar tanto desde lo económico, entonces pedir, bueno, quiero el reconocimiento de que mi nombre esté, porque para el caso yo puedo decir, sí, yo edito, no sé, el podcast más importante del mundo. Y bueno, pero si no está mi nombre es muy difícil probar que yo lo hago. Entonces también también es una cuestión de confianza, o sea, no sé, me parecería raro, no digo que no exista, me parecería raro que alguien diga, sí, yo edito estos podcasts y no lo hizo. Se puede chequear fácilmente, pero a veces ahí es donde decía, en algunos proyectos, a veces es más importante que te nombre esa empresa o que te nombre esa marca o que te nombre esa persona que te puede traer más trabajo a negociar, no sé, 1.000 pesos más, 2.000 pesos más por episodio. El Que no es que quiero decir ghostwriter que hay de que la ganar producción poco. somos. Sí, y Claro, o sea, también... no me quiero contradecir con lo que dije al principio. O sea, no que te digan, trabajás que nuestro trabajo gratis. valga. Sí, Claro, no, o sea, no es trabajar gratis, pero está bien, no tenés, no sé, por decir números abstractos, te pido 3.000 y vos tenés 2.200, bueno, pero entonces quiero que en todos los episodios me nombres o que esté en la descripción escrita, y esos, por decir, 800 pesos, yo siento, y lo he vivido, me vale más ese nombre ahí que alguien diga, che, vos sos la que editas tal cosa y me lleven trabajos de más plata, a que capaz negociar eso, o sea, igual si me los dan. Sí, en algún punto es como asociarse al proyecto. Estás apostando a que eso le va a ir bien y Claro. más allá del pago, sos parte del proyecto. Digo, eso también es como una estrategia interesante, como para producir un intermedio. Quizás es algo que no alcanza con la plata, pero a mí me ha pasado. Yo quería experimentar, trabajar con un guionista y dije, mira, yo necesito un guionista, divido lo que gano, pago un guionista y trabajo con este guionista, pero este proyecto vos lo ponés a nombre producido por,
guionado por, y a nosotros nos va a servir a futuro. Eso también está bueno cuando empezamos, y volviendo un poco de lo que dijo Ale, para hacer como el traslado, hay un nivel 0, digamos, que es producir lo nuestro, hay un nivel 1, que es producir para alguien que tiene la idea y no tiene los recursos técnicos, y nosotros podemos proveerlos y cobrar por eso. Me parece una línea muy importante que mucha gente hoy puede estar metiéndose, y está bueno trabajar mano a mano con un cliente. Y yo siempre lo digo, probablemente muchos de estos podcasts que se hagan hoy sean el primer podcast de alguien. Sí. Entonces, eso también es muy importante. Como hay nichos muy, muy pequeños, por ejemplo, el podcast de abogados que hacía Ale, yo también hacía un podcast de abogados. Hay algo de meterse en un nicho y decir, este es el podcast de abogados, y que esos abogados todos escuchen la palabra podcast primero a través de uno de nuestros podcasts, y después se abran al mundo y digan, uy, mirá, está Radio Ambulante, están Las Raras, ahí está, hay como un mundo ahí atrás. También es algo de los que nos tenemos que ocupar. Y con los clientes también tenemos que lograr que ellos entiendan el valor del podcast dentro del entorno de medios, como decíamos antes, como en relación a la radio. Hay muchos que vienen de hacer un programa de radio y lo quieren adaptar a un podcast. Eso también es una buena oportunidad profesional, ayudarlos. Se me ocurre que el Diseño y Diáspora, el podcast que yo hago, empezó como un programa de radio. Yo adapté esas entrevistas que tenían música en el medio, y de ahí, después de 20 capítulos, Mariana, la host, empezó a grabar original para podcast. Entonces, a veces eso es una buena manera de diseñar el podcast, hacer 10 capítulos con material, aprovechar algo que ya está grabado y empezar a buscarle un formato, una música, colaboradores. Estamos publicando 2 veces por semana, tuvimos que conseguir un segundo editor. Y también eso, las necesidades reales, porque, por ejemplo, la comunidad de diseño necesitaba una diseñadora gráfica, necesitaba un CM, necesitaba gente activa generando la comunidad. Al día de hoy, con casi 300 capítulos, estamos editando un primer libro. Aprovecho para decir que hay una campaña de goteo ahora para colaborar. Pero hay una comunidad que se forma alrededor de eso, y básicamente no funciona como buscando el oyente semana a semana. Es un repositorio de personas hablando de diseño. Entonces también tenemos que hacerle entender a los clientes que no hay un solo objetivo. Esto no es vender tickets ni vender publicidad. Hay otras posibilidades. Obviamente que existen los podcasts que venden tickets y existen los podcasts que venden espacio de publicidad. Lo que estamos diciendo acá como productores es que hay que hacerle entender, o entender nosotros qué necesita el cliente y si es el podcast la mejor herramienta para hacerlo. Ayudarlos a decidir. ¿Qué consejos podemos compartir de cómo trabajamos con los clientes para gente que también está empezando a producir? ¿Qué cosas se aclaran desde el principio, o qué cosas conviene aclarar desde el principio para evitar problemas a futuro? Bien. Yo, por ejemplo, lo que hago es les mando cómo son los pasos. En el primer mail, cuando les mando el presupuesto, les mando, bueno, generalmente esto es como más de edición, pero funciona también para producción. Se graba el material, paso 1, se graba el material. 2, no sé, me lo envían en tal formato. 3, cuando edito les digo, bueno, les paso como una muestra, y si quieren cambiar algo, el momento es este. Después, la primera corrección es gratis, pero si tienen más correcciones después de la primera aprobada, cuesta, no sé, tanto cada uno. O sea, tengo como una lista que obviamente lo adapto. No es lo mismo mandarse, como habíamos dicho, a un cliente, que puede ser una persona que es más o menos como nosotros, que quiere hacer un podcast, que una gran empresa. Pero, ¿qué otras pautas ponen ustedes para evitar desde el principio arrastrar problemas? Una cosa que un poco aprendí de vos es esto lo aprendí de Andy Cookier, así de señoras y señores. Yo también hago el paso a paso, pero me gusta también que si la persona no pertenece al mundo del podcast, o en realidad que es muy ajena, ¿no? Porque para algo también vienen a buscar a uno, pero que es bastante ajena y quiere empezar a incursionar en este mundo, está bueno como tal vez tratar de vender una consultoría o una asesoría, ¿no? Que eso tal vez puede llegar a, después ves como si le descontás en la primera edición o si no, y hay otra cosa más que tenemos con Andy Fechi pensado para hablar de esto, sobre primeras cosas que hacemos, pero digo, cuando de repente te viene una persona que es muy ajena a todo este universo y tal vez
está súper decidida en contratar tus servicios, está bueno tratar de vender una consultoría en donde puedas tal vez decirle, ok, te explico bien de qué va esta cosa, te puedo ayudar a desarrollar el formato del primer piloto si compras esta consultoría, ¿no? Porque si no, si estás editando y es un cliente que está juntando realmente el dinero para poder desarrollar tu podcast, va a pensar que vos vas a ser el editor, el productor, guionista, todo. Sí, ¿Entendés? a Entonces, eso, capaz que es... eso es un Sí, poco lo dejarlo que... claro desde el principio, hasta dónde empieza y dónde termina el rol por ese presupuesto. O sea, yo suelo mandar, depende, porque a veces me dicen, bueno, quiero hacer un podcast, bueno, tipo, trato de sacar ¿Qué? más información, pero a veces no saben decirme bien. Entonces digo, bueno, si querés, no sé, esto y esto, este presupuesto. Si querés tal cosa, entonces son 3 presupuestos. Trato de que no sean más de 3, pero Sí. bueno, como uno más económico, que sea como un servicio muy básico, uno intermedio en donde puedo cumplir más de un rol, y uno full, pero bueno, yo también tengo que pensar que si yo agarro ese full, no puedo agarrar otros, entonces lo tengo que cobrar teniendo en cuenta que no puedo hacer, no sé, 10 podcasts full al mismo tiempo. A ver, Claro. voy a... ¿Cuántos puedo hacer por mes? No sé. Retomo un Yo un poquito montón de y... podcasts por mes, pero... Retomo un poquito y vamos a los números, pero para mí lo que tiene Sí. que estar claro con un cliente, como decían ustedes, para organizarlo, primero, lo primero que hay que preguntarle, hola, quiero hacer un podcast, es ¿por qué? Porque también hay algo ahí de quizás no es podcast específicamente lo que quiere. Entonces, sumarse al podcast de una manera como medio obligada no nos conviene a nosotros tampoco. Producir podcast de alguien que siente que está obligado a hacerlo, a mí en la experiencia a la larga me parece que también depende de nosotros decir, no, mirá, no te conviene hacer esto. O sea, obviamente nosotros que ya tenemos varios podemos darnos ese lujo, pero insisto que es algo que hay que decir como profesionales. También hay que evaluar si el cliente está necesitando este producto. Porque La hoy es clásica es... Perdón, agrego, Perdón. una parecida a esa, perdón, Ale, ya te Sí. dejo, pero no me quiero olvidar de esto. Una parecida a esa es gente que dice, quiero hacer una temporada de 20 episodios. Entonces, empecemos por 1 o empecemos por 4, digo, porque a veces está muy cerrado. Bueno, hagamos los primeros 4, porque después como que la gente no se da cuenta, o sea, incluso aunque te tercerice el trabajo a vos, después se tiene que sentar y grabarlo. Bueno. Generalmente Sí. en los que yo hago de clientes que no son tan grandes, digamos, de personas, bueno, no tienen el presupuesto para pagarme para que, bueno, no van a un estudio, lo graban en la casa, entonces les doy ahí en la consultoría esa primera, como Sí. todos esos tips para grabar, y a mí me llega un material grabado, lo edito, lo valido, chau, y depende, como también tengo distintos servicios de consultoría en donde podemos hacer sesiones, como, bueno, ¿qué querés hacer esto y lo otro? Pero también decirle, che, hagamos 4, porque yo prefiero hacer 4 y cobrar esos 4 y que esté contento y me contrate para 4 más, a que se frustre porque dijo de hacer 20 y yo digo, wow, es un montón de plata, y después la terminas pasando mal porque la persona se arrepiente en el medio, entonces no le vas a devolver la plata, pues ya es muy complejo. Era el segundo punto que tenía ahí. Se me están adelantando y sé que es porque lo que nos pasa en estas charlas es que Sí. ya nos pasó a todos y lo tenemos un poco mancheado. Es Otra muy cosa, importante, Andy, respecto perdón. de lo que vos decías. Sí, una cosa respecto de lo que vos decías, también es esa persona que se acerca a vos pensando que el podcast va a ser una fuente de retorno de inversión inmediato. Exacto. Y eso lo va a salvar, ¿no? Entonces ahí tenés como una cuestión medio ético-moral en un punto, humana, donde decís como, che, ¿qué onda? O sea, hay que explicarle bien cómo va esto, cómo es el ciclo de vida de un podcast, que a mí me encanta decir eso. Y decirle tipo, che, mira que esto no es inmediato, y menos en Argentina que estamos en el 2021 y todavía esto está recién arrancándose. Eso es clave. En criollo no vas a ganar plata haciendo un podcast. Hoy. No, y aparte es cuando, que también es una pregunta que hay que hacer, es ¿qué tipo de podcast querés hacer? Pasamos una referencia y es una buena evaluación de qué es lo que quiere y cuánto sale, porque es como, bueno, quiero hacer algo como El verdadero robo del siglo. Y yo digo, bueno, El verdadero robo del siglo trabajaron 20, 30 personas y fue un trabajo de 8 meses con una investigación que viene de hace años. Vamos con eso, lo publicás en 2023. Y a este costo. Digo, lo que digo es, hay que también manejar las expectativas del resultado, del tiempo, y eso para mí son 2 herramientas. Armar una lista de referencias, elegir dentro de esas referencias y recién ahí presupuestar. Obviamente que puede haber un rango un poquito más, un poquito menos en calidad técnica. Y otra cosa es el workflow, que también maneja la ansiedad y los tiempos. Hay que armarlo. Nunca me pasó de que un workflow se respete, también hay que decirlo. Pero por lo menos, como dice Andy, hay una cantidad de instancias de corrección y de presentación que están claros.
y podemos decidir de acá a un mes, nosotros tenemos que llegar a este hito. Entonces, al menos que eso, aunque esos hitos se estiren o acorten, nunca se acortan, siempre se alargan, No. por lo menos están esos hitos en el camino. Y lo importante es Y que es ser... responsabilidad del cliente. Pero Que no también, nos haga responsable nosotros porque no se llegó, si es algo que obviamente nos debe el cliente. pero también eso es lo que hablábamos antes del rol del productor, que si nosotros podemos, obviamente cuando estamos solos y somos editores y todo, es más difícil, pero cuando logramos un presupuesto y somos el productor y tenemos un guionista, un diseñador de sonido, a los que no queremos hacerles perder el tiempo, porque uno para su proyecto o para un cliente puede hacerlo, pero cuando hay un equipo, nosotros como productores somos responsables también del tiempo y el dinero de quienes contratamos. Y esa es una responsabilidad y tenemos que ponernos un poco también duros. Está bueno hacerlo entender al cliente desde el principio que esa es nuestra responsabilidad y nos pagan por eso. Y ahí es donde, ¿y qué hace el productor? Bueno, hace que las cosas funcionen. Sin productor no hay podcast, no hay paraíso. Exacto. El tema es que también, como iba a los números, que eran como mi última partecita, y vamos al cierre, y ahí está el gran dilema de los números, que no hay hoy números correctos, todo lo que podemos hablar hoy es un ideal, son números que si los ponemos a ser reales, hay pocos clientes hoy que lo pagan, pero como dijimos al principio, está bueno pensar los números y los costos reales, está bueno terminar un proyecto grande y hacer los números de cuánto debería haber salido, ir mejorando eso, y está bueno, que es algo que invitamos también en este contexto, compartirlo con colegas, no sentirlo una competencia, porque hoy todos estamos construyendo esta industria en común, y que un poco cerrar esta discusión y que cada uno haga la suya, a la larga, lo digo por experiencia en el audiovisual, perdemos todos. Es que siempre perjudica Total. porque si alguien, no digo por malicia, pero si alguien por ignorancia, por poner un número ficticio, dice, bueno, yo te edito un podcast por 500 pesos. Después podemos ver cómo queda ese podcast, porque capaz que es espectacular porque la persona es muy buena editando, pero no puede ganar 500. No es de edición esta charla, pero lo mismo. Te produzco un episodio por 1000 pesos. Bueno, no sé, con 1000 pesos pago el gas, yo de mi casa, más o menos, digo. Y descontate los Eh, viáticos, ¿no? Si tenés que ir a grabar. Era una cosa que estaba hablando con una amiga que me dice, che, tengo que hacer guión, tengo que hacer producción, y digo, ¿y tenés que ir a grabar al estudio? Sí, perfecto, listo. Contemplá tus gastos claro. hacia el lugar de grabación y de vuelta, Y siempre. también hay que agregar algo que aprendí en audiovisual, tampoco está mal considerar una ganancia, porque también eso, aparte de nuestro trabajo, es como el paso siguiente, obviamente. No estamos todavía en ese momento de solidez, pero sí, esta es una actividad que se tiene que pensar como empresa con ciertos clientes y que tiene que haber una ganancia, porque tiene que quedar algo para la empresa para poder invertir en otros proyectos, para dedicarse a tener equipo, buscar una oficina, tener tiempo de buscar otros clientes, formarse. O sea, eso también es importante. No solo consideremos nuestras horas de trabajo. Como productores, digo, también trabajamos de técnicos, pero como productores también tenemos que pensar como que lo que nos pagan también es una inversión a nuestra empresa o nuestro proyecto de productores. Sí, que no sea tabú hablar de guita, o sea, entiendo que es un país en donde es muy complicado, pero no sé, yo escucho todo el tiempo los sueldos de sistemas y que siempre en comparación parece como, bueno, y para ellos, y ellos no tienen reparo en decirte, che, mirá, 120 lucas por un trabajo junior es poco. Después podemos hablar si en Argentina, bueno, es otra discusión, digo, pero abrámonos y digamos, o sea, yo ahora no podría decir números justamente porque no lo tengo estandarizado, porque lo voy viendo por cliente, porque bueno, si yo me pongo una tarifa plana por decir, y bueno, pierdo 3/4 de los trabajos, pero si todos en conjunto nos ponemos de acuerdo y decir, che, no sé, no da a cobrar menos que esto. Claro, un Después está en la piso. experiencia de cada Claro. uno. Claro, Sí, que haya sí, un sí. piso, porque si no, bueno, es la típica, nos perjudicamos todos, porque después la pobre persona que igual aceptó, por decir, producir por 1000 pesos, va a estar súper agotada, cansada y todo, y después va a haber una generación de gente editando por Ya 2 nos pasó. pesos, Sí, sí, completamente, bueno, no sé, como agotada y que nos perjudica a los que estamos trabajando también hace más tiempo, porque ¿cómo hacemos valer? O sea, ¿cómo le digo a alguien que, no sé, vale 5.000 pesos o 6.000 o 10.000 o lo que fuera, o más? Algo que alguien dice, no, pues yo te lo hago por 500 pesos. Bueno, Bien.
Vamos a los Ok, últimos ¿cuál es 5 el minutos diferencial? y doy vuelta a la Sí. conversación y hablemos un poco de a dónde queremos llegar, porque también me parece que está bueno como productores. Yo pensaba un poco en eso, como el equipo ideal. Me parece que hay una base siempre que tiene que estar, que es un productor, un diseñador de sonido y un guionista o contenidista, productor de contenidos, periodista, investigador. Me parece que esos roles, hay que decirlo también, hay mucha gente ya capacitada para hacerlo en otros medios, periodistas de investigación, el periodismo entra muy fuerte en el podcast, editores de radio, operadores, pero también hay que traerlos a una lógica más de laburo como eventual, como tiene el podcast, muy diferente al de la radio, que tiene más que ver con una corporación contratando gente. Y también en esos esquemas, dentro de esos esquemas, subdivisión de tareas, que no me voy a Total. meter ahora, pero existen. Cuando ustedes dicen editor, yo pienso en un editor de guión. Escribir un guión y que Claro. una persona te lo edite es fabuloso, Claro, bueno. produce O otros como tiene Es un Radio efectos. lujo Ambulante eso. también, editor de audiencias. Digo, Claro, como que también de repente, y mismo cuando estas grandes productoras internacionales de repente te dicen como, bueno, en el community management tal persona, o sea, que de repente te empiezan a mostrar todo, ¿no? Todo un equipo claro. integral de personas que están trabajando en pos de eso. La verdad que eso es alucinante. Tal vez hacia Sí. allá se esté apuntando de a poco, ¿no? Primero es esto, reconocer estos roles, entender por qué. Yo cuando tuve el lujo, para mí fue un lujo y fue súper colaborativo y no hubo plata de por medio, pero fue una gran experiencia igual, de tener producción científica, tener a científicos laburando para desarrollar un podcast que era como formato documental, para mí fue como una de las cosas más grandiosas que me pudo pasar hace 2, 3 años atrás. Entonces de repente decís como, che, pará, ¿cuántas personas idóneas podemos identificar para desarrollar distintos proyectos? Mismo también si queremos hacer una ficción y tenemos el lujo de contratar actores, actrices que también puedan aplicar todo su conocimiento al audio y transmitir a través de la voz, ¿no? Creo que hay una infinidad de roles O de los que se incluso, pueden Fact llegar a venir. checker. Hay gente que solo trabaja de chequear Uf, datos en claro, Internet. hermoso. claro. Me O encanta. incluso gente que te pueda contar su historia y traerla a contar su historia en primera persona y hacer cosas alrededor de personas que, eso, como que cuentan bien, una abuela, ¿viste? Como, eso también es buena experimentación. Está bueno ir a entrevistar gente. Ese ejemplo me parece bárbaro también de los chicos de Lubi, Roberto, porque es como una necesidad personal y una entrevista a una persona que tiene algo para contar y ir descubriendo esa historia. Eh, pero bueno, nos quedan 2 minutitos. No sé si ustedes quieren cerrar de alguna manera. Yo lo único que quiero decir es, hagan podcast, hagamos, y no tengamos miedo de hablarnos. O sea, ninguno de nosotros es tan inaccesible como para... Yo todo el tiempo respondo preguntas de cualquiera y no tengo problema en decir, incluso me dicen, che, ¿cuánto puedo cobrar esto? Yo digo, no sé, a mí me parece esto, pero fíjate. Entonces estaría bueno de a poco ir compartiendo esos números para que podamos llegar a ese piso que estábamos diciendo. ¿Vale? Y gracias. Totalmente, totalmente, coincido con vos. Sí, a ver, con el podcast hay un montón de cuestiones para incursionar, es hermoso. Creo que se puede expandir realmente muchísimo, sobre todo con esto que hablábamos recién de la- que un contenido sea multidisciplinario, ¿no? Que de repente involucre a tanta gente y aprender tanto de estos contenidos que son temáticos. Digo, me parece que es una gran oportunidad también a nivel personal. Así que prueben, piensen también con estrategia, ¿qué es lo que me conviene? Voy a invertir acá, voy a capaz ganar un poquito menos, pero invertir en tener más alcance o participar en ciertos proyectos. ¿Cómo le tengo que cobrar a un cliente C, a un cliente B y a un cliente A? Porque no me pueden cobrar lo mismo, ¿no? De repente está bueno plantearse eso como, esto es un negocio, estamos ofreciendo servicios que los disfrutamos y Cada están uno de nosotros buenísimos, es su pero nos propio mantienen. negocio. Bien, Total. y eso, y nosotros somos el negocio, nosotros ponemos nuestro cuerpo para el trabajo, también, como dice Andy, queremos generar un espacio de discusión, estas son las charlas públicas, pero estamos teniendo charlas entre nosotros, invitamos a todos a incorporarlos, seguramente va a haber un mail acá de contacto para que se incorporen. Esto es el día del podcast, feliz día. Y queríamos también, en un sentido, unificar la charla y involucrar a más gente en la charla para hacerla más importante. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Adiós. No sé cómo se corta. Se te va a cortar solo en 10 segundos. Gracias, chicos.